qué precio le damos a ese metal cuando va a ser comercializado. Referido al punto segundo, que es qué parte de metales es aprovechable, es una cosa en la que también la generación, el diseño de los modelos de bloques está evolucionando muchísimo últimamente, ya que no solamente los modelos están teniendo en cuenta los contenidos de metal y sobre todo de metal aprovechable, sino sobre todo las distintas mineralogías que pueda haber presentes en el yacimiento o los diferentes elementos que pudieran pues penalizar el precio de venta del metal. Por poner algún ejemplo, y con un caso práctico, pues el yacimiento de Cobre Las Cruces que todos conocéis está modelizado en este momento, o mejor dicho, tiene declaradas como reservas una parte del yacimiento únicamente, la parte de sulfuros secundarios, la parte de los sulfuros primarios está sin pasar a reservas, pues porque no hay proyecto económico todavía para el mismo. El tratamiento del mineral es diferente, el volumen de mineral disponible en principio era mucho menor y por tanto no se incluyó en el proyecto y no se pasó a reservas. En caso de preciosos, por ejemplo, y César habló de oro, pues puede haber yacimientos que tengan 10 gramos de oro, pero de los 10 gramos 8 sean refractarios, con lo cual eso no se puede incluir dentro del pase a reservas. Y por otra parte, los costes operativos dependen muchísimo también de la metalurgia. Un mismo yacimiento, por ejemplo, y hablando de cobre secundario, por no poner otros ejemplos, pues habitualmente en torno al 30% del coste de operación son reactivos, y reactivos que son consumidos no por el metal que se está disolviendo, sino por otras cosas que también se disuelven cuando se trata de disolver el mineral. Puede pasar por el cobre, puede pasar por el oro, puede pasar por otros muchos metales. Entonces, para hacer el pase a reservas, más y más se está teniendo a construir también el modelo que solemos llamar geometalúrgico. Y son modelos en los que a cada bloque no solamente se le aplica la ley de los elementos que se van a beneficiar, sino todos aquellos parámetros que pueden afectar a la viabilidad económica del beneficio de ese mineral. Y por último, a ver si ahora me dejo esto. Y por último, la cifra mágica, que también se refería César muy bien antes, es qué valor de mercado le aplicamos a ese metal. Y tenía toda la razón cuando decía que la minería es un negocio muy diferente a otros muchos convencionales, en cuanto a que hablar de oscilaciones de 2%, de 3%, de 5% es nada. Los ciclos de precios de los metales son mucho más amplios, y razón por la cual, para que un proyecto sea rentable de cara a un inversor, pues tiene que declarar un retorno bien por encima del 30, 35, 40%, si no, no hay manera de financiar un proyecto. ¿El qué precio se le aplica a un metal a lo largo de la vida de un yacimiento? Frente a los criterios que se utilizan o a algo pura y duramente técnico, como es la evaluación del yacimiento, incluso la metalurgia que se hace en base a unos test físicos que son probados, la estimación de precio es como sacar una bola de cristal y tirar un tiro al aire a ver lo que va a pasar. Entonces, la única manera de hacerlo es hacer una estimación de mercado, durante el periodo que se estima que va a durar el proyecto, cuál va a ser la demanda, cuál va a ser primero el potencial cliente, la demanda que va a haber y los principales, no competidores, porque al final, hablando de negocio minero, no se habla de competidores con nombre y apellido, sino cuál va a ser la oferta de metal puesta en el mercado. Hecho el balance o el estudio del mercado y los costes que se estiman de producción durante esos años, pues se puede estimar cuál es el coste que puede tener el metal a la hora de la venta, y ese coste al final se aplica
modelos y finalizar cálculo de reservas. Dicho eso, pues a veces acierta y a veces que se falla. Hay ejemplos así recientes en los que que podemos poner, de los que hemos tenido la suerte de convivir, que por ejemplo el proyecto del Valle que César se refirió antes, pues el estudio de viabilidad se hizo con el oro a $380 onza. Cuando arrancamos estaba en 300 y un año más tarde estaba en 250. Y ni que decir tiene que las pasamos canutas, no más, para poder sobrevivir. Cuando hicimos el proyecto de Agua Blanca, el estudio de viabilidad se hizo a $6.600 tonelada de precio de níquel estimado, y a los 2 años de poner en marcha el proyecto, el níquel no estaba a 6.600, estaba en 50.000. Y que ni que decir tiene que aquello fue una máquina de hacer dinero. Y casos de estos pues hay muchos, ¿no? Entonces por eso digo que es un poco bola de cristal. Lo único que se puede hacer es un pequeño estudio de mercado, un pequeño estudio de mercado, un buen estudio de mercado, y en base a eso asignar el precio que se consensúe, no solamente por parte de la empresa, sino por parte de todas las entidades financieras que contribuyan a la financiación del proyecto. El caso del uranio es un caso un poco particular, y bueno, os voy a exponer una pequeña visión de lo que es el estudio de mercado que nosotros estamos realizando y que justifica pues las estimaciones que nosotros estamos haciendo para proponer los precios de venta que figuran nuestros modelos económicos. Lo primero de todo en este caso es el uranio, evidentemente su principal aplicación es la generación de energía, y por tanto lo primero es hacer un análisis de cuál es la situación actual y qué es lo que va a pasar a futuro, ¿no? Cosa que además en estos tiempos que corren y después de Fukushima pues pudo volverse bastante convulsa, aunque como vamos a ver realmente Fukushima ha influido bastante poco en lo que es lo que va a ser la generación nuclear a futuro, y por tanto la demanda de metal. En este momento, como podéis ver en este gráfico, en torno al 40% de la energía que se genera en el mundo se genera a través de o a partir de carbón. El 22 y pico % se genera a través de gas, y esto es una de las razones que hacen que muchos países, y especialmente países en los que el consumo principalmente de carbón, y me refiero a China y algún país más de Oceanía, tengan que cumplir una serie de requerimientos, especialmente en lo referente a emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, se vean obligados a reducirlo, pues es uno de los aspectos que van a condicionar muy sensiblemente el mercado en los próximos años. La generación nuclear en el mundo en este momento es de un poco más del 10%. Si nos referimos a los países miembros de la OCDE, la generación nuclear supera el 20% de promedio, y un poco la situación desde el punto de vista de generación actual y generación a futuro es que en este momento hay un total de 434 reactores funcionando a lo largo de todo el mundo. Hay 71 en construcción, 173 planeados y 314 propuestos. La diferencia entre planeados y propuestos, esta definición es una definición que es estándar de la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica. Los planeados son reactores, mejor dicho, empezando por los reactores en construcción son por definición aquellos que tienen vertido ya la solera de hormigón del reactor, de la vasija del reactor. Los planeados son aquellos que tienen las licencias y la financiación cerrada, aunque no han empezado la construcción, y los propuestos son simplemente los que están en los países estratégicos de los diferentes países para ser construidos.
Entonces, lo que podemos ver en este momento es que durante los últimos años, desde el 96 a 2013 concretamente, evidentemente hay reactores que cesan la actividad, hay reactores que arrancan. El balance es prácticamente neutro en número, hay 66 reactores que han cesado actividad, 71 que han arrancado, si bien desde el punto de vista de potencia generada el incremento de potencia sí ha sido bastante significativo, en cuanto a que los reactores de nuevas generaciones evidentemente son sensiblemente más potentes que los que han cesado actividad, que en la mayor parte de sus casos rondan los 300-400 megavatios por unidad. Dentro de la Unión Europea tenéis ahí la distribución de generación de energía en cada uno de los países. El promedio no está en la diapositiva, pero en la Unión Europea hay por encima del 30% de dependencia de la energía nuclear. De ahí que la Unión Europea, dentro además de su política de autosuministro, haya declarado el uranio como materia, no elemento prioritario porque es otra definición, pero y especialmente referido a nuestros proyectos, la Unión Europea va a declarar nuestros proyectos de especial interés para la Unión, en el sentido de que en la Unión Europea, aunque como veis es por encima de un 30% dependiente de la energía nuclear, únicamente un 2% del uranio procede de la Unión, el 98% procede de fuera. Entonces, atendiendo a las políticas de autoabastecimiento, pues la política de la UE es bastante clara en este particular. Fijándonos en la situación en nuestro país, en España, es bastante significativo que la energía nuclear junto con la solar es la que menos potencia instalada tiene únicamente 7.800 megavatios, respecto, por ejemplo, de los 27.000 que tiene el ciclo combinado, por encima de los 10.000 del carbón o de la cogeneración, o de los 23.000 de la eólica, evidentemente. Pero por contra es la principal energía este año pasado, por supuesto, pero durante una serie de años bastante larga en cuanto a generación. Las razones son varias, pero la principal es que es la energía más barata de generar. Es la que más disponibilidad da y la que menos coste de generación tiene. Por daros un rango de costes, el coste de la generación nuclear es del orden de los 2-3 céntimos de euro por kilovatio hora frente a los 60 o 70 de la solar fotovoltaica. Evidentemente hay una cuestión que fue política hace unos años en cuanto a las renovables. Hay que generar por renovables, pero ello, desde mi punto de vista, tiene dos limitaciones. Una, la pura y duramente económica, es decir, no se puede mantener una cosa que no es rentable únicamente por una cuestión política y además con un volumen de generación que no tiene gran significado en absoluto en todo el parque nacional. Y luego, en energías como la eólica, que evidentemente es la renovable más significativa, la eólica tiene dos problemas. Una de disponibilidad. Es muy barata de generar, pero la disponibilidad es muy limitada. El año pasado me parece que rondó el orden del 30-32%. Y por otra parte, el índice de generación con la eólica, hablando o referido a la estabilidad de las redes, nunca puede superar el 50-60% de la generación global de manera puntual. Hoy en España hay muchas empresas, por ejemplo, que operan ciclos combinados, pues están pasándolas también un poco canutas en este sentido, porque en los últimos también 12-15 años fue muy importante la inversión que se hizo en ciclos combinados. Como veis aquí, pues hay 27.000 megavatios instalados de ciclos combinados, prácticamente todos ellos dentro de los últimos 15 años. Son ciclos que se estudiaron y se aprobaron las inversiones asumiendo tasas de operatividad superiores a 7.000 horas al año,
y hoy día muy raro es el ciclo combinado que está funcionando más de 2000 y arrancando, acoplando y desacoplando 2 y 3 veces al día. Entonces eso mete en un problema también, es decir, la eólica por su naturaleza de espontaneidad, pues evidentemente tiene una limitación evidente. Por tanto, lo que sí se ve es que la nuclear este es el ejemplo de España, pero es el mismo en el resto de los países que generan con nuclear, es la base o es la primera energía vas a considerar. 1 por coste, 2 por estabilidad. Os pongo aquí también, o hago un pequeño inciso aquí en relación a coste, porque bueno, hay un caso que está muy en los medios todos estos últimos meses, y es la central de Santa María de Garoña, en la que la gente o los grupos que están en contra de la actividad de esta central, pues una de las argumentaciones principales que dan es que no es rentable. Y bueno, os voy a contar lo que es la realidad del tema. Santa María de Garoña se para hace 2 años, 6 meses antes de terminar su licencia de funcionamiento. Y se para simplemente, no, 2 años, no, 3 años. Porque, como sabéis, los residuos nucleares por ley los gestiona Enresa. Enresa cobra una tasa a la generadora. Y el gobierno por ley cambió esas tasas con fecha efectiva 1 de enero, me parece que fue de 2013. Entonces la empresa propietaria de Santa María de Garoña tenía, a la vista de que tenía 6 meses más de funcionamiento, lo que hizo fue pues parar la central en el mes de diciembre, vació el reactor el día 30 para estar vacío el 30 de diciembre, y me ahorro los 150 millones de euros que me voy a tener que gastar o que me va a facturar Enresa si entro dentro de la nueva ley. A partir de ahí, toda la discusión no es si Garoña es rentable o no rentable, es que la primera licencia que le da el Ministerio de Industria es para el funcionamiento de un solo año. Entonces estamos en la misma polémica, es decir, la empresa propietaria de Garoña dice: yo no arranco la central para funcionar 1 año, y que acaba 1 año vacíe el reactor y le tenga que poner encima de la mesa 150 y tantos millones de euros a Enresa para que gestione el combustible, que además no está del todo gastado. Quiero decir con esto que, bueno, hay muchísima polémica alrededor de todo esto, pero que los números al final arrojan la realidad. Y es que todos los países, o la mayor parte de los países, pueden apostar o no por hacer más centrales, pero los países que tienen centrales apuestan por prolongar la vida de todas las que tienen todo lo más posible. Dicho esto, y viendo un poco la previsión de futuro en las distintas regiones del mundo, China evidentemente es catalizador fundamental de lo que va a ser el mercado del uranio en las próximas 2 o 3 décadas. China tiene en este momento 30 gigavatios instalados y en funcionamiento, y hasta 2020 tiene planeado, con todo lo que tiene en construcción, incrementar hasta los 58 gigavatios. En España hay algo menos de 8, como veíamos en la diapositiva anterior. Han puesto 20 nuevos reactores en marcha en los últimos 12 o 14 años, y en este momento tienen en torno a 30 en construcción, porque lo van a iniciar este próximo año. Un país como India, no al nivel de China, pero tiene la misma política, es decir, de 5,5 gigavatios que tiene instalados, el plan a 2020 es subir a 14,5. Rusia también, la dependencia nuclear de Rusia es bastante significativa, y el plan estratégico de Rusia es mantenerlo y ampliar el parque. Corea exactamente lo mismo. En Europa la situación es un poco diferente, pero es la que os contaba antes. Independientemente de que cada país, hay países con distintas políticas, Inglaterra, por ejemplo, sí tiene varios reactores planificados. El resto de países, no teniendo planificada la construcción de ninguno,
Lo que sí tienen claro es que van a prolongar la vida de los existentes hasta el final de su periodo útil. Incluso Alemania, que inicialmente declaró que iba a prescindir de la energía nuclear, en este momento dice que va a prescindir de la energía nuclear a partir de la década del 30. Por lo que es lo mismo cuando la vida útil de las unidades en operación se termine. Es decir, todo esto lo que hace es que a 2020 la generación nuclear suba de los 380 gigavatios que se están generando en este momento a del orden de los 475. Y evidentemente la producción de combustible tiene que subir en la misma proporción. Es decir, esto es la primera parte de lo que os contaba antes, es decir, es hacer un estudio de dónde estamos y cuál es la perspectiva del mercado en base a los datos más fiables. Analizando un poco cuál es el estatus de producción y de dónde puede venir producción futura, bueno, pues la producción de uranio suele estar o está muy localizada en un número muy limitado de países y un número bastante limitado de empresas explotadoras. Principalmente la producción de uranio proviene en este momento de Kazajistán, Canadá, Australia y África, principalmente Namibia y Níger. Y luego hay otra serie de países que producen, pero a un nivel bastante inferior. Si nos fijamos en explotaciones, hay una explotación que se sale de cualquier escala, que es la de MacArthur River en Canadá, que produce el 13% de la producción del mundo. Olympic Dam es el segundo productor, que está en Australia y que tiene en torno a un 6%. Y luego el resto de explotaciones, bueno, está la explotación de Somer en Níger, de Aiba, que tiene un 5%, y luego hay un número de ellas bastante alto, de entre un 3 y un 4%, que equivale a unas 4 o 5 millones de libras año de U3O8, de óxido de uranio. Respecto al punto de vista del tipo de explotación, como veis ahí, puede ser las hay de todo tipo, tanto cielo abierto como interior, como de lisiviación in situ. Pero bueno, como podéis ver, y en relación también a lo que os decía antes, en 15 explotaciones se produce en torno al 63% de la producción mundial. Hay un factor también que ha sido muy importante en la evolución de la producción, o que ha condicionado la evolución de la producción durante especialmente los últimos 3-4 años, que ha sido, o mejor dicho, respecto de los años anteriores, y es el plan de desmantelamiento de armamento nuclear ruso. En torno al 30% del combustible nuclear durante muchos años, desde que se empezó este plan, estuvo procediendo de fuentes secundarias. El plan de desmantelamiento de armamento nuclear de la Unión Soviética terminó, como sabéis, hace un año y pico. Entonces, la razón por la que podéis ver que hasta el año 2010-2011, incluso 2012, el porcentaje de combustible que procedía de explotaciones era del 60-70%, fue creciendo 85-86% y en 2013 ya fue del 92%, porque todas estas fuentes de combustible de origen secundario desaparecieron del mercado. Esto evidentemente tuvo ya un impacto bastante grande sobre la oferta disponible, en cuanto a que se redujo con bastante significación. Y luego, en base a las expectativas de generación que veíamos anteriormente y a cuál es la producción actual y qué proyectos hay en el mercado
en disposición de arrancar en el corto o medio plazo, pues se configuran este tipo de gráficas en las que, como vemos aquí, bueno, pues las curvas negras son las expectativas de demanda y las curvas o los tramos sólidos son la expectativa de producción. Esta zona, sí, la zona azul es la producción procedente de explotaciones en operación en este momento. El tramo verde son la producción que se estima podría proceder de explotaciones que están en este momento en fase de investigación. La parte morada de más arriba es el secundario, y de todo ello lo que se puede ver es que hasta el año 2016-2017 aproximadamente el mercado puede estar balanceado, pero a partir del año 2017 y hasta 2020 el equilibrio o la balanza de mercado se empieza a hacer un poco inestable, y a partir de 2020 hay un gap o un agujero bastante importante de la demanda respecto de la oferta que se pueda poner en el mercado. El uranio es un metal que tiene muchísima más inercia que los metales base o los preciosos o cualquier otro metal, en cuanto a que las explotaciones de uranio, primero, la exploración de yacimientos de uranio durante los años de moratoria estuvo absolutamente parada, no se investigaron yacimientos de uranio, y eso pues fue desde los años 70 y muchos 80 hasta los 90 y tantos. Y segundo, que el periodo de tiempo que un yacimiento de uranio necesita desde que se descubre hasta que se pone en marcha es sensiblemente superior a cualquier otro tipo de metal, pues por el tipo de licenciamiento que conlleva. Entonces, en definitiva, lo que se ve es que a partir de 2020 puede haber un problema importante en el suministro. Debido a esto, y como anécdota, os puedo decir que hoy día las empresas que generan nuclear tienen stocks de combustible de un mínimo de 3 años y entre 3 y 6, 7 años. En nuestro caso, nuestro cliente natural, podría decir, no va a ser una generadora de energía. La mayor probabilidad es que sea un fabricante de reactores. Y la razón es que, debido a esta situación, que es reconocida por prácticamente la totalidad de los analistas del mundo expertos en esta materia, cuando una empresa decide hacer la inversión en una central nuclear, lo último que quiere es invertir los 5 o 6 millones de dólares que cuesta una central nuclear y que llegue el momento de arrancarla y no tener combustible, que es lo más barato de todo el proceso nuclear. El coste del combustible en la generación nuclear no supera el 4 o 5% del coste total. Entonces, debido a esta situación, lo que ocurre es que las empresas que deciden hacer una inversión y construir una central nuclear le imponen al fabricante del reactor, al suministrador del reactor, que cuando les vende el reactor les tienen que garantizar en torno a 5, 6, 7 años de combustible, porque si no, no se lo compran, porque es la única manera que tiene la empresa generadora de cubrir ese riesgo, que es el riesgo más alto que pueden tener. Debido a esto, el mercado del uranio tiene una diferencia muy grande con el resto de los metales. El resto de los metales, la estimación de precio, la estimación de mercado puede ser una bola de cristal del mismo tamaño que la del uranio, pero luego la fijación de precios es mucho más sencilla, porque en la gran mayoría de los casos se hace en base a la cotización del metal correspondiente en el London Metal Exchange, y luego de ahí pues deducidas las tasas de tratamiento, refino, penaltis y lo que sea que tenga ese concentrado que se va a producir. Pero lo que es la valoración del metal está absolutamente fijada y vamos a decir que admitida con total generalidad, que es el London Metal Exchange.
En el caso del uranio pasa una cosa que es totalmente diferente, y es que la proporción de este gráfico que tenéis aquí es los datos de volumen de uranio comercializado a lo largo de la escala de tiempo de los años. La parte de abajo azul oscuro es el volumen comercializado en futuros, en largo plazo, y la parte de arriba más clara es el volumen de uranio comercializado a precio de spot, lo que sería el equivalente al LME. Y lo que podéis ver ahí es que el volumen de uranio comercializado en spot en ningún caso supera el 20% del total. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el precio spot no es el precio de referencia a la hora de establecer o de fijar un precio del metal cuando se va a construir un modelo financiero o a hacer el cálculo de reservas. El precio que se debe considerar pues es una composición entre lo que es el precio de largo plazo y el precio spot, con toda la dificultad que ello tiene, porque el precio spot sí es un precio que es público, que publica UXT con carácter semanal, pero el precio de largo plazo es un precio que es bastante opaco porque son contratos privados entre empresas. Que es público el volumen comercializado, porque el volumen de uranio que se comercializa está absolutamente controlado por los reguladores de cada país, pero el precio al que se comercializa es bastante más opaco. Hay estimaciones, hay indicadores, pero es bastante más opaco. En cualquier caso, sí os puedo decir que en este momento el precio de largo plazo es en torno a 2,5 veces el precio de spot. ¿Por qué? Pues porque el precio de spot, como vamos a ver a continuación, en la actualidad es en torno a 35-36 dólares libra. Con el precio de spot no se cubre la producción o la demanda anual. Este gráfico lo que muestra es el precio de producción o el coste de producción del uranio por cada libra acumulada que se va produciendo. La producción de uranio en el mundo en este momento es del orden de las 170-180 millones de libras. O sea, es del orden de este punto. Aquí está el precio. Lo que podemos ver, lo que sí está claro y es común para el resto de los metales, es que el precio del mercado lo marca la última libra comercializada en el mercado. De tal manera que evidentemente gana mucho más dinero y es más competitivo el que produce más barato, pero lo que está claro es que el precio del mercado es el precio de la última libra que se pone en el mercado. Lo que nos indica este gráfico no es otra cosa que a 35-36 dólares, que es el spot en este momento, si tiramos las curvas hacia aquí, se podrían producir en torno a 100 millones de libras, de los 180 que es la demanda global. Eso quiere decir que prácticamente la mitad de la producción no se podría hacer. Evidentemente nadie produce para perder dinero. Eso quiere decir que el precio de largo plazo tiene que estar del orden de estos valores. Si nos fijamos en explotaciones, está muy pequeñito, pero todo este castillo que hay aquí son columnas apiladas con la producción que hacen explotaciones individuales, y en esta escala está el precio. Entonces, bueno, está muy pequeñito, no se ve, pero lo que muestra esta gráfica es que si el precio de venta fuera el precio de spot, explotaciones tan importantes como podrían ser las de Ranger y Rosing, que son del grupo Río Tinto, o las de Areva Níger, o algunas de las de Paladin Energy, pues no podrían subsistir. Asimismo, pues hay proyectos muy importantes que ya han declarado que, a no ser que puedan colocar su producto en el orden de los 60-65 dólares libra, no van a proseguir con las inversiones. Estos, de hecho, se han materializado. Es decir, hay empresas que han apostado por contratos de largo plazo y hay empresas que han apostado por contratos de spot.
Paladín es una empresa que, debido posiblemente a que empezó a producir en momentos en los que el precio de spot estaba en pico y superaba a largo plazo, apostaron estratégicamente por el spot. Entonces Paladín tiene dos explotaciones, una en Namibia, que es la de Langer-Heinrich, y otra en Malawi, que es la de Calle La Tierra. El año pasado ha parado Calle La Tierra, porque evidentemente a precio de spot, y todos sus contratos son a precio de spot, no puede sobrevivir. En fin, dicho todo ello, este es otro gráfico que es similar a los demás, pero en resumidas cuentas, dentro de lo que es la bola de cristal, que es la estimación de precios a futuro, un poco como conclusión, deciros que en el caso del uranio la estimación se hace un poco diferente del resto de los metales, porque no se hace en la estimación solamente del precio de spot. Hay una componente que es mucho más significativa, que es el precio de futuros que puedan contemplar las empresas productoras o incluso, como os decía, los fabricantes de reactores a la hora de garantizar el suministro de combustible a sus clientes. Y ya para finalizar, bueno, voy a hacer un poco de resumen de lo que es España respecto de la producción de uranio, tanto en el pasado como lo que puede ser a futuro. España fue, junto con Francia, el principal productor de uranio de la Unión Europea por muchos años. Se produjo uranio en España desde el año 60, 59 hasta el año 2000, que cerró Minafe, como muchos de vosotros sabréis, y durante estos años se produjeron en torno a 13 millones de libras de U3O8, que son unas 5.000 toneladas. Hubo 3 centros productivos, uno fue la FUA, la Fábrica de Uranio de Andújar, posteriormente la ABA y últimamente Minafe, que en el año 2000-2001 pues cesó su actividad. El cierre de Minafe fue condicionado absolutamente por los precios. Fue cuando hubo la depresión de precios más grandes de la historia en este tipo de metal. Los precios llegaron a bajar por debajo de los $10 libra y evidentemente pues la explotación se hizo inviable. En la actualidad únicamente hay una empresa que investiga y desarrolla proyectos de uranio en España, que es Berkeley Resources. Los recursos que tenemos ubicados en este momento son del orden de 88 millones de libras, 88,2 creo que son. De estos 88 millones de libras, en categoría de medios indicados tenemos del orden de 35 en este momento, y dentro de 3 meses los incrementaremos a unos 60, o sea, prácticamente el 65%, 70% de los recursos los tenemos ya en categoría de medios indicados, y los tenemos principalmente en cuatro yacimientos. 3 de ellos están en la provincia de Salamanca, que son el de Retortillo, Alameda y la zona 7, están todos en la comarca de Ciudad Rodrigo, y por último tenemos otro en la provincia de Cáceres que llamamos Gandul. Entre estos 4 yacimientos, tenemos 65 millones de libras disponibles como recurso. En todos los casos, los proyectos que estamos planteando son de lisificación estática y con la hidrometalurgia correspondiente o subsecuente consistente en estación con solventes y precipitación de uranato de amonio. Y respecto del régimen de productivo, una vez que hagamos el pase a reservas, que esperamos que sea a principios del año que viene, el plan de producción que estamos estimando va a tener una primera fase de en torno a 3.300.000 libras año, y luego ampliando en una segunda fase a 4,5 millones de libras año. Esto, y para daros un orden de referencia, porque cuando se habla de millones de libras muchas veces se pierde el sentido de la dimensión. El consumo de uranio en España en este momento son del orden de 1.500 toneladas de U3O8 al año, que son 3 millones de libras.
Es decir, estas 3.300.000 libras que hay aquí son en torno al 105% del consumo doméstico, por lo que es lo mismo al 22% de la generación eléctrica anual en España. Lo cual pues hace que las cifras sean pues bastante importantes, y respecto del volumen producido, daros cuenta que si producimos del orden de 2.000 toneladas año de U3.8, que son estas 4,5 millones de libras durante 10-15 años, pues estamos hablando, o vamos a estar hablando, del orden de 20.000 toneladas producidas a lo largo de la vida de la mina, respecto de las 5.000 que se produjo históricamente desde el 59 al 2000. La principal diferencia es la conceptualización de cómo se explotan los yacimientos. Antiguamente se hacía una explotación mucho más selectiva, buscando la alta ley y separando la baja ley. En este momento hay tecnología que puede explotar y beneficiar tanto la alta ley como la baja ley, con lo cual los yacimientos, que son tan masivos como los que habían sido explotados previamente, pues se aprovechan en muchísima más dimensión de lo que se había hecho anteriormente, ¿no? Y luego, ya para terminar, pues si nos referimos a la lista de explotaciones mineras que habíamos visto hace un ratito en las diapositivas iniciales, pues en la fase 1 este proyecto estaría en torno al puesto 13-14 aproximadamente, y en la fase 2 del orden del 7 o el 8, pero como os decía anteriormente, es decir, del puesto 7 al puesto 3 hay un 1% de diferencia. Es decir, es un proyecto de unas dimensiones bastante considerables. Pero bueno, esto es simplemente como un apunte de la situación un poco en España y de la capacidad de producción que puede llegar a tener España. Esto, como os decía también al principio, es por obligación, porque el Tratado de Euratom nos lo obliga. Lo hemos tenido que poner en conocimiento del propio Euratom, de la Unión Europea, y en este momento pues ya se ha emitido un informe por parte de la Unión diciendo que el proyecto es de interés para la Unión, ¿no? por los motivos que hemos comentado. Pero bueno, esto es un apunte simplemente para daros una idea de dónde estamos aquí en España en este mercado, y sobre todo, bueno, espero que os haya quedado un poco más claro cómo se hace la estimación de precios que las empresas mineras hacen cuando hacen un pase a reservas de un proyecto, y un poco pues particularizado para el caso de Urano. Nada más. Bueno, ¿alguna pregunta para Francisco? Quería preguntarte una cosa así muy evidente, ¿no? ¿Qué precio habéis puesto en vuestro proyecto? ¿Con qué partís vosotros? Pues mira, nosotros partimos de un balance, como he contado, de una porción de la estimación de largo plazo, una proporción de spot. El largo plazo que estamos considerando es 65, que es el consenso de la mayor parte de los analistas. El spot en este momento está entre 35 y 40, y el precio promedio que nosotros hemos considerado a lo largo de la vida de la mina es de 53-54 dólares libra, no sé si. Pues en el gráfico que nos daba de posición competitiva, realmente, ¿dónde estaríais? ¿En el medio, quizás? ¿En el gráfico ese acumulativo de...? Pues mira, estamos en la zona baja. Estamos en la zona baja porque nosotros vamos a tener un precio de depende del yacimiento, entre 15, 16 y 26, 28 dólares libra,
promedio va a ser en torno a 20, y lo que vimos en ese gráfico es que en torno al 50% del metal se produce por debajo de 35. Entonces estamos, vamos a decir, en la zona segura. Ranking no lo sé, pero hay explotaciones. La explotación que está produciendo más barato está produciendo del orden de $12-13. Y en los 35 o sea, los $35 está sensiblemente por encima de esos 20 de promedio. No sé qué ranking ocuparíamos, pero desde luego, bueno, y de hecho el informe que yo refería de la Unión Europea respecto al proyecto refiere como que uno de los motivos por los que el proyecto es de interés para la Unión es la competitividad de costes. Ellos, bueno, evidentemente les hemos dado el proyecto entero para analizado, pero una de las cosas que ellos alegan es a la hora de hacer ese análisis del proyecto de inversión es la competitividad de costes. La competitividad de costes principalmente es derivado de dos cosas, o de tres cosas. Uno, del tipo de yacimiento, que sea cielo abierto o interior. Evidentemente el cielo abierto es sensiblemente más barato que el interior. Dos, el ratio de estéril que tenga cada uno de los yacimientos. En nuestro caso es el que más ratio tiene del orden de 2,5 a 1, el que menos 0,8 a 1. Es decir, los ratios son muy bajos en todo el caso. Y luego, por otra parte, el otro factor importante son consumibles, principalmente energía y reactivos. En nuestro caso, la energía por libra producida es muy baja porque el procedimiento de heap leaching es muchísimo más barato que el de la lixiviación dinámica desde el punto de vista de consumo de energía, y dos, porque el consumo de sulfúrico, que es el principal coste de proceso, pues nosotros el promedio lo tenemos en torno a 15-16 kilos por tonelada de mineral, frente a un estándar que puede ser del orden de 30 a 35. Eso es lo que produce que los costes nuestros sean bastante contenidos respecto de algunos. En cualquier caso, yo siempre digo lo mismo, es decir, al final se hace un modelo y se pone un precio o se pone otro. Esto es poner la bola de cristal. Poner 65 sería demasiado optimista. Por otra parte, poner 40 yo creo que no es realista, porque solamente hay una empresa en el mundo que comercializa 100% en spot, que es Paladino. El resto de las empresas comercializan a plazo. Entonces lo ideal es dar con aquella proporción que pueda balancear estos dos precios. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace pues en función de la prenegociación que haya tenido cada empresa con diversos clientes potenciales y a la vista de la disponibilidad de los mismos, ¿no? Yo creo que en torno a $53-54 no es agresivo en absoluto. En este momento el precio de largo plazo, que como digo es bastante opaco, está en el orden de 51 y 52. Pero Areva, por ejemplo, colocó un contrato hace un par de meses me parece que fueron 15 millones de libras en 62. Al final eso son negociaciones entre dos empresas. Sergio Tenorio, quería preguntar, cuando habéis hecho el modelo, o si vais a hacer el modelo económico de la explotación y la planificación, en esa planificación tenéis en cuenta la variación del tiempo, la variación del precio en función del tiempo. Quiero decir, consideráis que los primeros bloques que vais a explotar los vais a explotar y vender con un precio spot, mientras que a largo plazo lo que está al final, o no tiene. En este momento lo estamos haciendo plano. En este momento lo estamos haciendo plano, y lo estamos haciendo plano por una razón, y es que todos los informes con los que contamos de diversos analistas, bancos de inversión y demás, tienen el precio de largo plazo
lo tienen fijado algo así como en $55 en 2015, 60 en 2016, 65 en 2017 y luego algunos lo mantienen plano en 65 y algunos lo suben a 70. Entonces nosotros lo que hemos hecho es quedarnos en 65 y hemos asumido ese dato de 65, ojo, para el largo plazo. La evolución del spot es diferente. La evolución del spot, según los analistas, es que es ascendente, pero nosotros, por estar del lado conservador, hemos considerado el actual. ¿No? El actual a día de hoy no, el actual de hace unos meses, pues 36, 38, una cosa así. Entonces ese lo hemos mantenido en ese nivel en vez de subir. Pero la planificación conseguiréis un precio que es el balance de... ¿Perdón? Pero que es la planificación económica, la Sí. estrategia de explotación, cuando hacéis el modelo conseguiréis un precio único, o sea, si no es un precio único... De venta sí. O tenéis en cuenta esa variación temporal. De venta sí, de producción no. O sea, de precio de venta sí, porque no hay estimación que haga oscilación a partir de 2017 en adelante. En cuanto a coste, no. En cuanto a coste, claro que hay una variación de coste a lo largo de la vida de la mina, pues en función de los ratios de estéril que se van produciendo año por año, en función de los consumos de reactivo año por año, en función de la recuperación que va teniendo el mineral año por año. Es decir, todo eso que hablaba al principio, de que aparte de hacer el modelo geológico, luego se construye el geometalúrgico en base al cual se hace la modelización financiera, eso sí está recogido respecto de costes. Costes y producción, pero no de venta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias, Francisco, y pasamos a la siguiente ponencia.